Vamos a en esta mañana continuar con la serie que hemos estado llevando ya por varios meses sobre restaurados para restaurar. Pero hay un título, el que estamos desarrollando es lo que nos toca hacer. Es decir, que en la restauración hay una parte que Dios la hace, pero hay otra parte en la cual nosotros estamos comprometidos. Es decir, como creyentes, tenemos que saber que hay ciertas responsabilidades en nuestra vida, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir. Y es lo que estamos hablando ya de hace algunos domingos anteriores. Así que en esta mañana vamos a tomar como base Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 11. Y como vamos a estar sentados, le invito a que se ponga sobre sus pies para poder leer la palabra y así oramos. Apocalipsis 22, 10 y 11. Y mire lo que dice acá. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Detengámonos ahí. Mire cómo yo sé que Apocalipsis es profético, pero es profético a partir del capítulo 4 hasta el 22. Pero en esta parte del 22 es como que ya fue dada la revelación y se le dice al apóstol Juan: mira, lo que te he revelado, tienes que dejarlo. Cuando le dicen no lo selles, es que tiene que darse a conocer. Entonces, pero óigame, dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Ahora, yo sé que para muchos pueden decir: mire, si eso ya dice que Cristo viene, Cristo viene. Pero óigame una cosa. Para Dios, el tiempo no es como el nuestro. Dice la Escritura que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que para nosotros es cerca, para Dios puede ser lejos. Pero cuando aquí dice que está cerca, es importante reconocer que en este tiempo que vivimos, la venida de Cristo está más próxima que cualquier otro tiempo. Ahora, pero a lo que quiero referirme es a lo que dice el versículo 11. Mire lo que dice el 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Ahora, ¿de qué está hablando? Que las personas han tomado una decisión en su vida. Es como que le diga: mira, si no quieres cambiar, síguela. Sigue tu vida. Pero eso sí, Cristo va a venir, te va a hallar así. Pero el que ya es santo, es decir, el que ahora conoce al Señor, el que ahora sabe para qué ha sido salvo, continúe haciendo lo que debe de hacer. A eso se está refiriendo. Así que quiero que cierre sus ojos. Padre, hemos leído tu palabra. Oro que en esta mañana, Señor, bendigas la vida de tu pueblo, uses a este siervo que va a llevar esa palabra, que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón y de la vida de todos los que están presentes, como los que verán también este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tome sus asientos, por favor. Restaurados para restaurar es la serie, pero decíamos que hay un título que estamos llevando, lo que nos toca hacer. Es decir, que en este proceso de restauración de nuestra vida, a que sea conformada a la imagen de Jesucristo, hay ciertas cosas que usted y yo estamos comprometidos a hacer. Y en este caso, amados, tenemos que entender que el creyente ha sido llamado a tener o a llevar una nueva vida en Cristo. No se trata de religión, no se trata de algo superficial. Se trata de una realidad que se debe practicar no el domingo, sino todos los días. Entonces, esta mañana vamos a estar
leyendo en lo que es la epístola a los Colosenses capítulo 3. Y para ello vamos a ver ahí el versículo 1, 2 y 3, donde el apóstol Pablo pone como la base en la cual el creyente tiene que tomar como para vivir esa nueva vida. Así que Colosenses 3:1 dice de la manera siguiente: oiga, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora bien, note que ¿a quién le está hablando el apóstol? A los que han resucitado con Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa resucitar con Cristo? Amado, mire, la Escritura nos habla de que cuando un creyente ha sido bautizado, según Romanos capítulo 6, esta persona es sumergida, es como cuando Cristo fue enterrado. Y cuando sale del agua es como que ha resucitado. Entonces, el bautismo es una figura de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, pero no solo se trata de eso, sino que cuando usted y yo recibimos a Cristo, nacimos de nuevo. Es una nueva vida. Entonces, lo que aquí está diciendo la Escritura es que todos nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, hemos resucitado con Él a una vida diferente, a una vida que es lo que Dios desea de todo ser humano, sobre todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo. Óigame, esto no lo hace la religión, lo hace Jesús. Jesucristo es el que trae una restauración. Primero, lo que hace es vivificar el espíritu. Recuérdense que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero cuando viene a Cristo, el Señor le da vida. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces, así que el apóstol Pablo se dirige aquí a gente que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si ha resucitado con Cristo, tiene que buscar las cosas de arriba. Mire, amado, el ser humano está enfocado en lo terrenal. ¿Qué es lo que tiene que comer? ¿Qué es lo que va a vestir? ¿Dónde vivir? ¿Qué es lo que va a estudiar? Y está bien, porque somos terrenales. Pero el hombre no fue creado, óigame, solo para lo terrenal. El hombre tiene una eternidad, amado, después de esta. Y que si la persona no se prepara para esa eternidad, se va a encontrar, amado, con algo que jamás lo esperaba. Pero Dios ya lo advierte. Entonces, el creyente se tiene que preocupar por las cosas de arriba, es decir, las que son celestiales, las que son eternas. Mientras las personas que no conocen al Señor no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Ellos no saben que hay una verdad. Ellos no saben qué pasa después de morir. Porque algunas personas creen que de alguna manera van a llegar al cielo. Eso no es así, amado. Las personas tienen que saber para dónde se conducen. Y mientras llegan al cielo tienen que practicar una vida de comunión, de búsqueda aquí en la tierra. Porque esta tierra, amado, nada más Dios la dejó para un tiempo mientras transitamos. Pero un día somos llamados para estar delante de la presencia de Dios. Entonces, mientras eso llega, dice aquí que hay que buscar las cosas de arriba. Y pone claramente dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por si había duda, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Entonces, amados, no nos enfoquemos solo en lo terrenal. ¿Sabía usted que la vida de Jesucristo, Él vino a cumplir una misión y iba nuevamente para de dónde venía? Entonces, usted y yo aquí estamos de paso, amados. Y tarde o temprano seremos llamados. La pregunta es, ¿qué hicimos? Ya Cristo lo hizo todo en la cruz, por supuesto. Pero hay una parte en la cual aquí somos llamados a hacer, a buscar las cosas de arriba. Y luego, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amado, ¿por qué dice que hay que poner las cosas? La mira, la mirada, nuestros ojos. ¿A dónde ven sus ojos? Si usted solo ve lo terrenal, la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Se acuerda usted de la mujer de Lot? ¿Por qué quedó en estatua de sal? Porque ella, su mirada estaba allá en Sodoma.
Entonces, las personas que su mirada están en el mundo no van a estar delante de Dios. Entonces, por eso dice que hay que poner la mira en las cosas de arriba. Amado, dice aquí en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es pasajero, amados. Todo. Usted puede tener la mejor casa, pero eso solo es prestada mientras vive. Claro, tal vez le van a quedar sus hijos o a la otra o al otro, yo no sé, pero, óigame, amados, pero de aquí nada nos llevamos. Nadie se lleva nada. Por lo tanto, sé que las cosas terrenales son necesarias mientras vivimos, pero hay algo más importante, que es lo eterno, donde las personas no se interesan. ¿Por qué no se interesa? Primero, porque nunca han ido, dice. No saben si es cierto. Pero todo lo que Dios dice es verdad. Jesucristo dice que fue a preparar lugar para nosotros. Entonces uno tiene que saber, amados, que aquí vamos de paso y que mientras estamos en esta tierra es necesario buscar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que son mucho mejores que las que hay en esta tierra. Eso se lo puedo asegurar. Entonces, dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿por qué dice que hemos muerto? Porque aquí está hablando de la antigua vida, que el creyente ya no vive para la antigua vida. Es decir, que debe de estar muerto al pecado, al mundo y vivir para Cristo. Así como dijo el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ve? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el creyente debe de saber que ahora muerto al pecado y vivo para Cristo. Por eso es que dice, como habéis muerto, ahora perteneces al Señor. Entonces, amado, aquí vamos a la parte de la cual quiero referirme. Esta es la introducción para que veamos por qué causa tenemos nosotros que vivir una vida diferente. Y óigame, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da en este capítulo 4 razones principales o 4 cosas que uno debe de tomar en cuenta como creyente. La primera es que debemos hacer morir lo terrenal. Lo segundo, debemos dejar ciertas prácticas del viejo hombre. Lo tercero, debemos vestirnos del nuevo hombre. Y como cuarto, debemos permitir que Cristo y su palabra gobierne nuestra vida. Vamos a lo primero, hacer morir lo terrenal. Capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Mire lo que dice la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Yo sé que cualquiera puede preguntar, ¿qué es lo terrenal? Bueno, aquí lo dice. ¿Cuál es lo terrenal? Primero, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga, 5 cosas. Note bien, amados, todos sabemos qué es la fornicación. Y pone como a la cabeza, porque sabe que es uno de los pecados que afecta mucho a la vida de muchas personas, especialmente, estoy hablando de cristianos, no mundanos. Entonces note, ¿qué es lo primero que dice aquí? Haced morir lo terrenal. La fornicación. Ahora, alguien me puede decir, ¿cómo puedo dar muerte a la fornicación? Ya le voy a decir cómo. Pero no solo eso, habla de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos y de la avaricia. Ahora bien, la palabra hacer morir, de hecho es muy fuerte. No está, amados, no está diciendo simplemente que tenemos que controlar ciertos pecados, no. Está hablando de una decisión radical, romper con aquellas prácticas que pertenecen a la antigua vida. Ahora, mire esto. Jesucristo, por ejemplo, dijo, si tu hermano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Estaba diciendo él cosas radicales.
Yo les conté en cierta ocasión sobre una película de un hecho real. Yo no sé, algunos la han visto, se llama 127 horas. Habla de un fulano que él le gustaba andar por las montañas, andaba como una bicicleta. Y óigame, y este fulano se va como en un precipicio, pues se destrabó una piedra, óigame, y él quedó trabado, literal. Amados, se desprendió, amados, y él quedó enganchado entre medio de dos piedras, pero había una piedra que le quedó apretada la mano. Hizo lo que pudo y no pudo destrabarse la mano. Entonces él gritaba, pero nadie le oía decir. Es un lugar que en Estados Unidos hay lugares, porque eso fue en Estados Unidos, hay lugares, amados, pero inmensos, que la gente no va por ahí. Entonces él gritaba y nada. La cuestión es que solo andaba una botellita de agua, comenzó a tomarse poquito, pasó el primer día, segundo día, tercer día. Se le acabó el agua, de hecho, luego comenzó a llover y veía cómo le caía un poquito pero la mano se le fue poniendo morada. Y entonces él solo tenía dos opciones, o moría ahí o se cortaba la mano. ¿Qué le parece? Y dice que su mamá le había dado una pequeña cuchilla. De hecho, estaba con mojo, era de esas chinas. Y él tomó la decisión de cortarse la mano. Y como digo, fue un hecho real. Cuando él ya sabía que no había más opción, decidió él sacar la cuchilla y comenzar. Óigame, el miedo que tenía era que cuando se estuviera cortando se desmayara y desangrarse y ahí. Pero tenía que correr el riesgo. Entonces este fulano comienza, amados, a cortarse del mero pegue la mano. Esa parte ni la quise ver porque aunque es película, eso uno lo ve real. Amados, y le quedó la mano ahí pegada y se destrabó el brazo. Como pudo, él andaba unos lazos, como pudo, logró bajarse. El primer charco que halló de agua, ahí tomó y hasta que vio una persona y pidió la ayuda. Y así pudo salvarse. Oigan, pero fue por decisión. O la vida o la muerte, pero le iba a costar la mano. Entonces, eso tiene lógica con lo que Jesucristo dijo. Si tu mano te es ocasión de caer, o si tu ojo te es ocasión de caer. Entonces, ¿qué quiero decir, amado? Que la vida se trata de decisiones. Ahora, haced morir, le voy a decir lo que me gustó, cómo lo dice Matthew Henry, que es uno de mis teólogos o de mis libros de personas que sí, comentaristas bíblicos. Matthew Henry es mi preferido. Y él dice esto, que la palabra hacer morir significa que el creyente debe dar muerte al pecado. No es acabar con él una vez por siempre, pues eso es imposible en esta vida, dice él. El pecado que anida en nuestro interior, como una culebra, dice, de múltiples cabezas que se levanta una y otra vez. Y cuando ya creíamos vencida, domina o sale nuevamente. Tampoco, dice, consiste en afligir el cuerpo con azotes y privaciones. La labor es más profunda. Se necesita una crucifixión. Según Gálatas 5:24, que hay que crucificar nuestra carne. Entonces, pero esto dice que no se logra con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu. Porque humanamente somos incapaces, pero con la ayuda de Dios sí. Recuérdese que Dios hizo morar el Espíritu Santo en nosotros.
Por eso es que hay personas que dicen, no, es que si yo creo que si me convierto en el evangelio no voy a poder cumplir. Miren, amado, no se trata de cumplir, que eso es lo que mal entienden las personas. Se trata en verdad que sepamos que las cosas que antes hacíamos no las podemos vencer por nuestra fuerza, es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo aquí el comentarista que la práctica de la vida cristiana consiste en decir continuamente no a lo que nuestro viejo hombre desearía por inclinación natural. Entonces, a eso se está refiriendo, que hay que matar. Entonces, cuando dice hacer morir, hay que matar esas cosas. Ahora, le pregunto, ¿cómo alguien puede hacer morir lo terrenal? Mire, por ejemplo, si usted compra una planta y quiere que esa planta se seque, si en maceta o como sea, usted no le pone agua, y si le es de sol, la quita del sol, esa planta no le va a durar mucho. Y si usted tuviera un animal que quisiera que se muera de hambre, solo lo amarra y no le da, y se muere de hambre. Entonces, cuando aquí dice haced morir lo terrenal, es que no alimentes lo que la carne te pide. La carne siempre nos va a pedir las cosas de la carne, las cosas del pecado, las cosas que contaminan, las cosas que nos alejan de Dios, las cosas que sabemos que son malas. Pero si yo se las doy cada vez que me pide, entonces ahí está el problema. Ahora, alguien me puede decir, pero ¿y cómo lo hago esto? Recuérdese, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. También dice, amados, que en verdad nosotros hemos nacido de nuevo y por lo tanto amamos las cosas que son de Dios. Y el creyente debe de aborrecer las cosas que Dios aborrece. Aparte de eso, es necesario entender quién soy en Cristo, mi identidad en Cristo. Entonces, así que, amado, aquí hay un compromiso que hay cosas que tenemos que hacer morir. Y claro, el apóstol Pablo da una pequeña lista de 4 cosas. La primera es fornicación, la segunda es impureza. Cuando la Biblia habla aquí, la palabra impureza denota suciedad, tanto física como moral. Y tiene que ver con los pecados de la carne, a eso se le llama impureza. Lo que contaminan nuestra vida, nuestro espíritu. Entonces luego dice, óigame, además dice pasiones desordenadas. ¿Quién no tiene alguna pasión desordenada? Es decir, aquella concupiscencia, aquello que hay en la mente que quiero hacer. Eso es la pasión desordenada. Los malos deseos. ¿Alguien no tiene algún mal deseo? El que no quiera venir a la iglesia es un mal deseo. O sea, porque algunas veces pensamos que solo es las cosas que tienen que ver con el pecado. Malos deseos. Y luego dice, y avaricia. Oiga, que es idolatría. ¿Por qué menciona que la avaricia es idolatría? Porque la avaricia es el deseo de tener más. Y la avaricia entonces hace que la persona, como quiere tener más, ese deseo se vuelva un ídolo. Por eso dice que la avaricia es idolatría. ¿Ve? Entonces, el creyente debe de tener cuidado con esas cosas. Ahora, yo quiero que veamos el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 3:5. Mire lo que dice. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Oiga, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues
La persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Qué le parece? Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo, tú tienes que saber quién eres ahora en Cristo. Has resucitado, has nacido de nuevo y entonces tienes un compromiso. Ahora, preguntémonos, ¿qué cosa terrenal necesito hacer morir en mi vida? Es decir, ¿qué es aquello que me está apartando de la voluntad de Dios o de agradar a Dios? ¿Qué es aquello que me tiene atado y que dice, es que yo no puedo? Amados, precisamente cuando uno dice no puedo, y quizás porque ha intentado varias veces, es ahí usted tiene que acudir y poner delante de Dios la situación o tomar decisiones, como le dije. Tomar esas decisiones, porque esas son las decisiones que el creyente debe tomar para agradar a Dios. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer morir? Puede ser una mala actitud, una práctica, un deseo, una relación, una forma de hablar o algo que estamos haciendo. Entonces, no podemos pedirle a Dios que bendiga nuestra vida si deliberadamente nos aferramos al pecado. Porque eso es imposible, decirle a Dios, Señor, bendecime. Y uno sabe cómo anda. Entonces, precisamente por eso dice que hay que hacer morir. Entonces, lo primero que encontramos, que el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene que hacer morir lo terrenal. Lo segundo es que debemos despojarnos del viejo hombre. Capítulo 3, versículo 8. Mire lo que dice acá. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Note lo que dice. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 5 cosas. Ahora, no voy a ahondar en este versículo porque lo vimos el domingo pasado. Es muy parecido a lo que dice Efesios capítulo 4. Entonces, pero note que aquí dice que debemos despojarnos. Por eso dice ahora dejar estas cosas. Y dice la lista. Estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, y no te dice palabras deshonestas. Mire, amado, la palabra blasfemia aquí tiene que ver con las cosas que salen de nuestro interior y que son malas y las expresamos. Entonces, ¿a qué se refieren las palabras deshonestas? Le quiero decir algo y quiero que se grabe esto. Primero, las palabras deshonestas incluyen mentiras, que pueden ser mentiras deliberadas. Segundo, medias verdades, exageraciones, aún gestos que producen distorsión de los hechos, juicios atrevidos sobre intenciones, falsas informaciones o falta absoluta de información. Todas esas cosas son palabras deshonestas. Es decir, que el creyente debe de cuidar su lenguaje, lo que dice, lo que habla. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? Ahora bien, entonces, amado, por eso es importante saber que esas cosas son las que uno tiene que dejar. Mire, si usted ya es un creyente que tiene años y tiene mal vocabulario, estamos en problemas porque ¿qué es lo que ha cambiado Cristo en usted? Pues sí, porque si uno practica ese lenguaje, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero con aquellas personas que saben que usted es creyente y si dicen una mala palabra delante de usted, se disculpan. ¿Sí o no? Pero esos son a los que lo han visto y que saben que usted es una persona que no dice malas palabras. Le digo porque muchas veces me ha pasado así. Disculpe. Entonces, que ese es el punto. Pero si sabe que a usted le gusta hasta contar chistes colorados,
¿Mm? Entonces, ve, ahí está el asunto. Ahora bien, amados, lo tercero que vemos es que Dios nos manda a vestirnos del nuevo hombre. Note bien, las cosas que hemos visto que dice que no tenemos que hacer pertenecen al viejo hombre. Luego dice, ahora vístanse. Mire versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, note, no es que yo me haya salido de la serie Restaurado para Restaurar. Note que aquí está diciendo que como ya somos una nueva criatura, uno tiene que vestirse del nuevo hombre. Oiga, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Recuérdese que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Y que Cristo es la imagen de Dios. Y que Dios quiere que nosotros tengamos la imagen de Cristo. Por eso es que dice, mire, ahora como eres una nueva persona, tienes que vestirte de ese nuevo hombre. Que ese nuevo hombre, la imagen es Jesucristo. Es decir, habla del carácter, de la vida que Jesús tenía. Entonces, dice que se va renovando hasta el día conocimiento pleno. En otras palabras, el creyente no debe pensar que ya topó. Es decir, que yo ya me parezco al Señor, ¿verdad? No, es que todos los días tenemos que hacer algo, tenemos que buscar, acercarnos, dejar ciertas cosas para que nos vayamos pareciendo al Señor. Entonces, mire, el versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Esta palabra no es conocida en nuestro lenguaje, escita, pero significa o denota gente nómada, conocida por su ferocidad. Eso significa la palabra escita. Entonces, luego sigue diciendo, siervo ni libre, sino que en Cristo, que Cristo es el todo y en todo. En otras palabras, cuando alguien se convierte en Jesús, se convierte a Cristo, que es un hijo de Dios, allí no hay diferencia. Si es judío, si es gentil, si es una persona de los que uno de aquellas tribus, ¿verdad? Dice que somos iguales. ¿Ve? Ya no hay diferencia entre uno y otro. Es más, la Biblia dice que Dios hizo un solo pueblo, hablando entre los gentiles y los judíos. Es decir, todos aquellos que conocen a Jesucristo. Entonces, por eso a eso se refiere. Pero, mire bien, quiero que veamos el versículo 2. Después de vestirnos, debemos también saber que hay una manera de cómo andar. Mire el versículo 12. Quiero que vea esto. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Quiero que vea tres cosas importantes en lo que hemos leído. Note que hay que vestirse. ¿Cómo? Como escogidos de Dios, santos y amados. Hay tres cualidades que menciona para el creyente. Primero, somos escogidos de Dios. La Biblia dice que nosotros no elegimos al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros. Bueno, somos escogidos, pero además de eso dice que somos santos. ¿Qué significa santo? No es aquello que ponen en la pared, que las personas piensan que eso es santo. No, esa es una imagen, un cuadro. Santo significa apartado, consagrado o dedicado. Entonces note, por eso es que uno debe de saber que Dios nos manda o nos llama santos. Claro, si usted le dice a un familiar suyo, yo soy santo, le va a dar un cachetado, está loco. Entonces, pero la Biblia nos llama santo. No es por los méritos nuestros, dice que hemos sido santificados. Es decir, es una obra que Dios hace cuando nos limpia de pecado. Entonces note, tres
verdades que el creyente debe ser. Primero, que es escogido por Dios, que es santo y que somos amados. Es decir, que Dios nos ama. Nos ama tanto que mandó a su Hijo y pagó un precio por usted y por mí. Entonces eso debe a nosotros de llenarnos de gozo y de saber, amados, que somos valiosos para el Señor, que Él nos tiene en estima. ¿Ve? Entonces, sabiendo que somos eso, sigue diciendo el versículo 12, mire, de entrañable misericordia. ¿De qué hay que vestirse? Según el 12 dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Ahora, note, amado, que menciona otras cualidades acá. ¿Cuáles? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Otras 5 cosas. 5 cosas. Ahora, el creyente, amados, fíjese bien, si usted antes era una persona muy compulsiva, una persona que no se dejaba, eso tiene que cambiarlo. ¿Cómo lo? Es que yo así soy. No, amado, esa era la vieja naturaleza. Usted ahora es una nueva criatura y tiene que meter ese temperamento al Señor. Decirle a Dios, mira, señora, mi tata, mi abuelo, mi bisabuelo, mi nana fue así, pero yo renuncio a ser así. Que ayúdame y que tu Santo Espíritu moldee mi carácter. Entonces, porque aquí menciona, primero hay que vestirse de misericordia, ser compasivo con los demás. Hay que ser benigno, hay que ser humildes. Y luego ser manso. Y luego tener paciencia. Y ya le vamos a decir por qué. Entonces, estas cosas uno, de hecho, no las trae. Es decir, mire, cuando usted ve que los niños nacen enojados, ¿por qué se enojan a los niños? Ellos no sienten diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, mi nieta, la hija de mi hijo, dice que comienza, ellos ya saben que se va a enojar. Comienza con un tipo de expresión y si no se le hace caso, ahí viene lo demás. Entonces, ese es el punto. Ahora, fíjense bien, pero ¿de quién tenemos que aprender nosotros? De Jesucristo. Él es manso y humilde. Entonces, si usted dice, es que así es mi temperamento, amado, entonces, ¿qué pasa, verdad? Usted tiene que someterse a Jesús. Y tiene que saber, amados, que Él quiere gobernar en su vida. Y que no puede decir que yo soy enojado. No. Se trata en verdad que hay que someter esa área al Señor. Ahora, pasemos rápidamente al versículo 13. Mire lo que dice. Esto es importante. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, fíjese bien este punto. Como estamos hablando que la vida cristiana es una vida de progreso espiritual, de crecimiento, después de dar una lista de las cosas que tenemos que hacer, la práctica también nos dice cómo, que hay que aprender a soportarnos unos a otros. Dígame usted, ¿en los trabajos hay gente difícil de aguantar? Sí. ¿Usted cree que en las iglesias no lo hay? También lo hay. Aquí tal vez no, en otras. Entonces, óigame, ¿qué es lo que nos manda a hacer? Primero, hay que soportar, oiga, unos a otros. Es decir, si usted quiere que lo soporten, tiene que soportar a otros. Porque dígame, ¿quién no tiene defecto? Levante la mano. Como dijo el pastor aquel, el Señor se la mocha, por dar mintiendo.
Entonces, óigame, todos tenemos defectos, ¿sí o no? Todos fallamos. Como dice el dicho, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿sí o no? Y hay algunas personas que pueden caer más pesados que otras, ¿no? Entonces, óigame, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a soportar. Sin reventarse, por supuesto. Entonces, note, soportándoos unos a otros. Lo primero es soportar. Óyeme, amado, yo he conocido gente que no pueden soportar o al pastor, o al líder, o a algún hermano, y se van de la iglesia. Y eso no ha pasado solo aquí, en todas las congregaciones. Es que no me gusta, es que mire, ya. Cuando tú no soportas a otros, ¿cómo quieres que Dios te soporte a ti? Dios me manda a soportar a los demás. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un carácter. Cada uno tiene una educación. Cada uno es como es. Ahora, note, Dios quiere que yo soporte, pero ya va a ver cómo. Luego dice, y perdonándoos unos a otros. Ahora, en este punto, cuando alguien, por ejemplo, se va de una iglesia disgustado, molesto, no está haciendo lo que dice la Biblia, está corriendo de lo que la Biblia dice. Primero, porque yo no soporto. Segundo, porque en este texto no estoy perdonando. Cuando alguien no soporta, no perdona. Y cuando no perdona, lo que hace es huir. Huye del proceso, huye en verdad de la transformación y se deja dominar por las viejas pasiones. ¿Ve? Porque es que el hermano me cae mal, es que el pastor me cae mal. Entonces, ese es el punto acá. Dice que hay que perdonaros unos a otros. Y luego dice, note, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En otras palabras, si hay algo que me ofendo, me molesta de un hermano, yo tengo que perdonarlo. Es lo que me dice la Biblia. Ahora, si usted el hermano le cae mal sin saber por qué, acérquese al hermano. Dígale, hermano, mire, usted me cae mal, pero no sé por qué, hermano, mire. ¿Ve? Y hable con él. Amados, aquí pasó, hace años teníamos un servidor acá. Y viene un hermano que al nomás entrar a la iglesia le cayó mal el servidor. No había dirigido ninguna palabra. Y sabe, el hermano tuvo que acercarse al hermano. Le digo esto porque él testificó después. Mire, fíjate, la primera vez que vi al hermano me cayó mal. Entonces, hay personas que no saben por qué. Entonces, amado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer, hermano? Mire, le voy a invitar a unas pupusas, que no sé, ya hablamos poco, ¿verdad? Tal vez seas hechero de suyo. Entonces, dice, yo le he contado esto muchas veces, que yo tuve un maestro en teología, que él era psicólogo, era pastor también. Y él dice que cuando una persona le cae mal a usted inconscientemente, es porque le recuerda a alguien. Aunque usted no sabe quién, pero le recuerda a alguien esa persona. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que Dios nos manda a soportarnos y a perdonarnos unos a otros. Así que si usted un día se va de la iglesia resentido, que Dios le ayude, porque entonces lo que usted no perdona, Dios tampoco le perdona a usted. Porque dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros hay que perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Ve? Entonces, todos somos, amados, somos seres humanos y todos tenemos defectos. ¿Sí o no? ¿Quién no tiene defectos? Entonces, por eso que tenemos que soportarnos y perdonarnos unos a otros. ¿Ve? No vaya a ser, le digo, como una hermana que antes se congregaba aquí. Y un día me dijo, pastor, a mí la mitad de la congregación ni me saluda, me dijo. Y no sé, me dijo que. ¿Y sabe qué? Un día me doy cuenta que ella es la que no saludaba a la gente. Entonces, y se fue al final. Entonces, amado, así que hay que tener
cuidado. Ahora, mire el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que dice anteriormente. Es decir, que nosotros tenemos que tener misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, hay que soportarnos unos a los otros, hay que perdonarnos unos a los otros. Sobre todas estas cosas, lo anterior dicho, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Oigan, en este punto, óigame, note que dice el apóstol, sobre todo esto, tienes que vestirte. Oiga, no es una apariencia, es un vestido. Es cubierto, es algo que nos cubre. Ahora, ese amor es el que Cristo dijo. Que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Ese amor es el que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese fe, ¿verdad? Y trasladase los montes y conociese, pudiese conocer todos lo concerniente a las revelaciones, a todo lo que es lo espiritual, y no tengo amor, nada soy. Entonces, dice que hay que vestirse de amor. Ahora, mire, si usted de las personas que más de alguna vez ha dicho, en esa iglesia no hay amor. No, amado, usted es el que no da amor. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro, recibo. Sencillo. No se trata, amado, mira, anda a la iglesia para que te ame. Anda a la iglesia, ama y te van a amar. Habla de los demás y van a hablar de vos también. Condena a otros y te van a condenar a vos también. Juzga a otros y te van a juzgar a ti también. Porque Jesucristo dijo, con la medida que tú mides, con esa te van a medir. Entonces, amado, la vida es una siembra y cosecha continua. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos sembrando cada día? ¿Qué estamos sembrando en los demás? Óigame, todo lo que sembramos, todo se cosecha. Por lo tanto, uno debe de saber que el amor no es solo de, amado, decir, de palabras, es de hecho. Cuando una persona habla mal de otro, no tiene amor. Cuando a una persona le gusta vivir criticando, señalando a los demás, esa persona no tiene amor. Porque, óigame, hablar mal de otro es maldecirlo. Mire, hoy en las redes sociales se ha desatado unos que solo, óigame, se están haciendo famosos para criticar, condenar pastores, ministerios. Por eso no ve esa basura de algunos que en las redes sociales, ya sea en TikTok, ya sea, amado, en YouTube o otros medios, donde las personas vienen, amado, y presentan evidencias para condenar, para juzgar, y aún algunos hasta que están muertos también. Le digo porque un día un fulano, hablando de algunas personas que habían muerto, como Katherine Kuhlman, y diciendo que ella era una mujer divorciada y que no sé qué, hablando de otros pastores. Yo digo, ¿y estos piensan que aquí son famosos por la lengua, por lo que escriben? Piensa que Dios no los va a juzgar por eso. Eso los va a llevar al infierno. Porque esta gente conoce, pero son religiosos. Puede ser famoso aquí, pero en el infierno en el infierno vas a estar. ¿Por qué? Porque Dios no me manda a ser juez de nadie. El único juez se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Y ese es el problema de muchas personas. Amados, entonces dice aquí que sobre todas esas cosas hay que vestirse de amor. Entonces preguntémonos, ¿cuánto amor tengo yo? Ama a los demás. Mire, Jesucristo dijo que es fácil saludar a quienes me saludan, amar a quienes me aman.
Eso es fácil. Pero ¿quiénes no? Eso es lo difícil. ¿Ve? Ahora bien, quiero que veamos el mismo pasaje, ya vamos terminando acá, en la traducción del lenguaje actual. Versículo 12 al 14. Mire, 12 al 14. Lenguaje actual dije. No lo tienes. Va. Dios los ama mucho a ustedes. ¿Cuánto nos ama el Señor? Mucho. Mire, y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. ¿Cuántos se sienten contentos que son elegidos? Luego, por eso, mire, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás. Sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos a los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Qué le parece? O sea, aquí está de una manera entendible. Entonces, ahora termino con los últimos versículos. Fíjese bien. Ya que nos dice lo que hay que dejar, cómo hay que practicar la vida cristiana, nos dice algo más que va de una manera personal que nosotros debemos tomar para nuestra vida. Versículo 15 de Colosenses. Mire lo que dice. Y la paz de Dios, oiga, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, ¿por qué dice la paz de Dios gobierne? Oiga, mi amado, usted puede mostrar que tiene amor, que se lleva bien con otros, pero la paz de Dios es algo que en verdad debe estar dentro, porque cuando yo tengo la paz de Dios, es fácil tener paz con todos. Ahora, le voy a explicar lo que significa ahí la paz de Dios gobierne. Mire, según lo que dice el comentarista Matthew Henry, la palabra gobierne dice, tiene la idea que la paz de Dios ha de actuar como árbitro, es decir, gobierne, sirve para describir la actividad del árbitro en los juegos, pues es él alguien que decide la contienda. Así, en el conflicto interior, que inevitablemente habría de acompañar a muchas de sus actitudes, cuando el amor y la amargura contiene por la supremacía, la paz ha de ser el factor que gobierna. Somos llamados a mantener la paz entre los miembros. Por consiguiente, cada miembro debe ser gobernado por este deseo interior de paz. Y esta paz es un don de Cristo. ¿Por qué un don de Cristo? Porque Él dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Entonces, dice, termino diciendo lo que leí de Matthew Henry. Dice, el creyente debe permitir que la paz de Cristo tenga autoridad sobre su corazón. No significa que nunca tendremos problemas, significa que aún en medio de los problemas, Cristo sigue teniendo el control. Cuando Cristo gobierna el corazón, no somos controlados por el enojo, el temor o la desesperación. Podemos atravesar dificultades y decir, no entiendo lo que está pasando, pero sé quién tiene el control. En otras palabras, que
cuando dejamos que la paz de Cristo gobierne, usted no tiene dificultades con la gente. ¿Por qué? Porque no permite que el enojo lo gobierne, sino que la paz de Dios lo gobierna. ¿Ve? Entonces, por eso es que es importante que haya paz en mi interior. ¿Y sabe cuándo es que hay paz? Cuando usted aprende a amar, cuando usted aprende a perdonar, cuando usted pasa por alto la ofensa, cuando usted no le cae mal los hermanos. Entonces, usted tiene paz. Pero cuando no, ahí se anda quejando. ¿Ya viste? ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya oíste? ¿Ya supiste? Dígame. Así no es el asunto. Entonces, muchas personas lo que tienen viviendo una vida religiosa. Dios no nos llama, amados, a una vida religiosa. Dios nos llama a una vida consagrada, amados. Hay que entender de qué lado estamos. ¿Ve? Entonces, es necesario que esa paz gobierne dentro de nosotros. Y termina diciendo, versículo 16. Note, la palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros. Deténgase, no lea más. ¿Por qué dice que la palabra more en abundancia? ¿De qué está hablando? ¿De quién es la responsabilidad que la palabra more? Cuando dice more, habite, esté, permanezca. Mire, es que esto depende de la vida de cada uno. Es decir, usted puede ser un creyente de años y estar bastante vacío de la palabra en su mente, en su corazón. ¿Por qué? No la lee, no aprende versículos, no sabe dónde está el libro de Abdías. Existe el libro, ¿verdad? Entonces, no se familiariza, no escudriña, no tiene hambre por la palabra. Por eso es que el Señor le dice Moisés a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces note, ¿qué es lo que estamos hablando? Que el creyente no solo tiene que abrir la Biblia el domingo, si es que la trae, sino, amados, que todos los días debe abrir. Señor, háblame. Así que no agarre usted la Biblia como que el Señor, usted habla la Biblia y agarre el texto, háblame. Así no funciona. Porque hay personas que sí, háblame, Señor. Como aquel que les conté una vez, para que agarra la Biblia y dice, y vino Judas, no, y fue Judas y se ahorcó. Y agarra, bueno, Señor, reprendo. Y agarra otra vez, Señor. Ve tú y haz lo mismo. Así que usted tiene que tener cuidado. Amados, hay que empaparse de la palabra. Sí, aprenda ese versículo. Mire, ¿sabe usted que cuando yo recién convertido, tenía como un año y algo, quizás por los 2 años, fuimos a una vigilia. Y yo no sabía que en esa vigilia iban jóvenes de esa iglesia. Amados, óigame, a medianoche nos pusieron a quién decía más textos de la Biblia. Ponían a 2 jóvenes. Versículo él, versículo yo, versículo él, versículo yo, versículo él. Y si usted paraba, perdía. Ahí sabía que el otro podía más que usted. Gracias a Dios que yo ya me había aprendido bastantes versículos. Y fue así que me motivé a aprenderme. Los versículos que me sé, casi todos me los aprendí en mi juventud. Entonces, cuando usted está lleno su mente de la palabra, es fácil recordar. Tal texto, tal pasaje, tal libro, tal capítulo, tal. ¿Ve? Y usted no se va ahí, ¿verdad? A internet a buscar dónde está esta palabra y comienza.
No, porque usted ya está bastante familiarizado. Por eso dice la palabra de Cristo, more, termino entonces, en abundancia en vosotros. Ahora, mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso, con esa palabra? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Óigame, además de amarnos y todo eso, dice que unos a otros hay que exhortarnos. La palabra exhortar no es como decía un hermano, ¿verdad? Que exhortar, a él pensaba que era regañar. Entonces, porque un día para un hermano así, dijo, yo no tengo el don él decía de animal, porque él era un, ¿cómo se llama? Voy a ver, República Dominicana. Él decía, yo no tengo don de animar, pues. Pero sí el don de exhortar. Entonces, hay personas que piensan que exhortar es regañar a los hermanos. No, exhortar es animar. Hermano, mire, yo no lo he visto en la iglesia. ¿Qué pasó? No lo vi el domingo, no lo vi tal día. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Ve? Es decir, hay que animar, hay que exhortarnos y animarnos unos a otros. Eso es una labor que no la hacemos. Solo por el que es amigo suyo, se le dice, mire, ¿qué pasa? No te vi. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Con toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Es decir, que, óigame, en nosotros, en vez de andar una canción ahí, porque si usted se sube a un microbús, un bus, ahí le queda grabada la canción. En vez de andar eso, si usted escucha la palabra, ahí le va a quedar esa canción. Dice que en nuestros corazones, en los corazones habla de nuestros pensamientos, que ahí tiene que andar, en vez de andar otras cosas, ¿verdad? Yo no sé cuáles son las canciones de moda de hoy, ustedes se las pueden, ¿verdad? Pero, amados, dice que no andes con eso, sino con cánticos e himnos espirituales. Termino entonces diciendo, al Señor dice cánticos espirituales. Entonces, termino. Versículo 17 y terminamos. Mire lo que dice el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo, ¿cómo? Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio. Mire, dos cosas importantes. Primero, todo lo que hagamos. Por supuesto, todo lo bueno, ¿no? Se entiende. Todo lo que hacéis. Entonces, note, cuando dice todo, ¿qué es? Es todo. Entonces, quiere decir que usted no puede hacer cosas malas y en el nombre del Señor. ¿Cómo lo bolo? ¿Verdad? Primero Dios que no se me venga. ¿Verdad? Entonces, usted no puede hacer las cosas en el nombre del Señor. Por eso, amado, uno debe de saber que las cosas Dios quiere que las hagamos en su nombre. Si usted va a hacer un viaje, hágalo en el nombre del Señor. Va a ir a trabajar, Señor, tu nombre voy este día, guárdame, ayúdame, guíame, dirígeme, dame gracia, dame favor. ¿Ve? Entonces, cualquier cosa, hágala en el nombre del Señor. Eso significa, eso le va a ayudar para que su día a día, Dios esté siempre en su mente, en su corazón. ¿Ve? Todo lo que haga. ¿Ve? Y eso le va a ayudar a no hacer las cosas malas que hace. ¿Ve? Entonces eso no va a ayudar. No le va a decir, Señor, en tu nombre voy a ir a acostar con fulana. ¿Va? Entonces eso tiene que ser cuidadoso. Primero, todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor. Pero dice dando gracias. Y lo último, el último texto, ahí cerramos. 1 Corintios 10:31. Mire lo que dice. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Note, allá dice hay que hacerlo en el nombre del Señor. En este texto dice que lo que hagamos, cualquier cosa, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o hagamos otra cosa. ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿O cómo debemos hacerlo? Para la gloria de Dios. Es decir, para que el Señor sea glorificado.
Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.